Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Contigo en la Política. Los saluda Marlo Rojas. En el programa de hoy tenemos mucha información y por supuesto análisis junto a nuestros invitados. Vamos a conversar acerca de esta ley mordaza que es impulsada por la bancada de Perú Libre, pero además de otros temas importantes de la coyuntura política. Empezamos rápidamente el programa con los titulares. En Puno anuncian reinicio de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Además, bancada de Fuerza Popular expulsó a la congresista María Cordero Yontay por la denuncia de recorte de sueldos. Es decir, María Cordero Yontay ya no va más, ni en la bancada, ni tampoco en el partido de Fuerza Popular. Además, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite las denuncias contra 4 congresistas que han sido denunciadas públicamente por recortarle el sueldo a sus trabajadores. Las tenemos allí en imagen, en la pantalla. Usted las reconoce, sabe quiénes son y a qué bancadas del Congreso pertenece. Y el grupo de extrema derecha La Resistencia irrumpió en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos con pancartas, carteles y arengas. Llegaron hasta los exteriores de esta institución, de este organismo, para alzar su voz de protesta, en algunos casos de manera bastante radical. Polémica por ley mordaza de Perú Libre contra los periodistas. Una ley que impulsa la bancada que llevó al poder a Pedro Castillo y que busca aumentar las penas por los delitos de difamación. Esto se da, atención, después de que se revelaran denuncias tras denuncias en los programas periodísticos por congresistas que tienen malas prácticas, que recortan el sueldo de los trabajadores. Pero al parecer eso no es de su agrado. Muy buenos días, bienvenidos una vez más. Esto es Contigo en la Política. Los saluda Marlo Rojas. Tenemos mucha información en el día de hoy, pero no sin antes empezamos el programa recordándoles que pueden seguir la programación en vivo. Llegamos a todas las regiones por Econocable, Canal 30, Cable Más 713, Win TV 32, Cable Perú 37.6, además de las redes sociales de Contigo TV. Tenemos mucha información en el día de hoy, muchos temas importantes que tocar, sobre todo por esta ley que es impulsada por la bancada de Perú Libre, la llamada ley mordaza, que busca aumentar las penas precisamente por los delitos de difamación. Pero esto hay que analizarlo en un contexto mucho más global, mucho más amplio, y se da después de que se conocieran además esas graves denuncias contra los congresistas de la República. Hay que mencionar que además en la actualidad tenemos congresistas que han sido denunciados por violencia familiar, violencia sexual, como en el caso del congresista Freddy Díaz, quien actualmente lleva ya una prisión preventiva, además de lo reciente, de las recientes denuncias de congresistas mochasueldos, congresistas que se dedicarían a recortarle el sueldo a sus trabajadores del Parlamento. ¿Qué tiene que decir ante esto el Congreso de la República? Ellos dicen que lo que buscan con esta nueva ley es garantizar los derechos de las personas para que no sean difamados. Pero esos derechos ya existen. Actualmente la ley protege y hay sanciones para las personas en general que cometan el delito de difamación. Pero lo que buscan con este proyecto es de alguna manera amedrentar el trabajo periodístico. Y la pregunta que le trasladamos es, ¿quién se va a atrever a denunciar un hecho, digamos, relativamente importante contra un congresista, contra un ministro, con una ley como esta? Señores del Congreso,
traten de darme mejores mensajes a la población que ya bastante desprestigiados están ustedes en la actualidad. Empezamos rápidamente el programa haciendo un recuento de las principales portadas de la prensa escrita. Vamos rápidamente con el diario La República. Más pruebas de soborno en el gobierno de Pedro Castillo. Sada Goray entrega cheques de gerencia con los que pagó coimas al ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda. Ex propietaria de inmobiliaria suministró al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder información sobre el primer millón de soles que pagó como coima a Salatiel Marrufo, del ex grupo de asesores del Ministerio de Vivienda. La empresaria desembolsó 9.4 millones a Marrufo, con lo cual logró que el Fondo Mi Vivienda le financiara 6 proyectos por 254 millones. Qué realmente interesante y sobre todo preocupante todavía las revelaciones que se siguen conociendo de la exgestión del expresidente Pedro Castillo. Y van a seguir más revelaciones en los próximos meses, porque la gente está hablando. Quien hasta hace unos meses fueron parte de su grupo más cercano, hoy lo delatan ante la Fiscalía. Vamos con la siguiente portada. Diario Perú 21, protegido de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, juega sus cartas en el Parlamento. Maurate con la soga al cuello, congresistas de 7 bancadas votan por interpelar al cuestionado ministro de Justicia, quien además tuvo reiteradas llamadas con personajes vinculados a los cuellos blancos, precisamente jueces que hoy están siendo investigados y otros están incluso prófugos de la justicia. Vamos con la siguiente portada del diario El Correo. Abogado de Cerrón quiere ser defensor del pueblo. Se trata de Josué Gutiérrez, también ayayero de la investigada Nadine Heredia. Gutiérrez Cóndor, quien integra la primera terna de postulantes a la Defensoría del Pueblo, patrocinó a Vladimir Cerrón en apelaciones a la condena por corrupción del dueño de Perú Libre. Fue congresista nacionalista y desde el Parlamento ejerció una férrea defensa de Heredia Alarcón, quien enfrenta a pesquisas fiscales por lavado de activos y organización criminal. Diario 1. Minedu terruquea a escolares de Puno por cantar huayno que se hizo popular en protestas. El Ministerio de Educación tomará drásticas medidas contra los profesores porque señala son deformaciones emocionales. Para la exministra de la Mujer, Anaí Durán, deberían preocuparse por los niños, quienes no viven en una burbuja y fueron heridos de bala durante las manifestaciones. Diario Expreso, José Pérez dejaría Fiscalía tras 5 años de ninguna sentencia. Tira la toalla cuando falta por lo menos un año para la eventual condena a Alejandro Toledo. Polémico magistrado pretende irse del Ministerio Público en unos meses. Postula el concurso de la Junta de Justicia para ser juez superior sin haber conseguido una sola sentencia con el equipo Lavallato. Ante la opinión pública queda como alguien que apelaba mucho a la tribuna, pero a la hora de confrontar argumentos salta del barco, sostiene Humberto Abanto. Tenemos allí el diario La Razón, que da cuenta acerca del testimonio del empresario Joseph Maiman, que sepulta al expresidente Alejandro Toledo. Dice lo siguiente: recibí coimas para Alejandro Toledo. Antes de fallecer declaró ante juez Concepción Carhuancho. Además confesó que usó sus empresas para recibir sobornos por 35 millones de Odebrecht y Camargo Correa. Reveló complejo sistema de triangulación financiera utilizado para blanquear dinero ilícito. ¿Cómo va la economía en nuestro país? Lo vemos a continuación con la portada del diario Gestión. Multarían publicidad ambiental engañosa con hasta 700 UIT. Indecopi publicó guía que busca mejorar los estándares de marketing sostenible y combatir el greenwashing. Requisitos planteados por similares a los usados por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Hungría, Canadá y la Organización de Naciones Unidas, ONU. Y finalizamos este recuento de las principales portadas de la prensa escrita para después
venir con el bloque de notas, comunicados, reacciones y tweets. Si es que ya está conectado también el invitado, me van a avisar en breve. Diario El Peruano, Ministerio de Economía y Finanzas, Perú tiene la moneda más fuerte de América Latina. Buen desempeño del sol peruano es reconocido por inversionistas locales e internacionales. Subraya ministro Alex Contreras, destaca además que nuestro país es uno de los que menos riesgo presentan en la región latinoamericana. Bueno, empezamos rápidamente el programa, vamos con la información porque en Piura lamentablemente aumentan los casos de dengue y esto genera un colapso en los principales hospitales de la región. Veamos. Ahí tenemos ambiente, o sea que los más delicados los vamos a recibir. Tampoco tenemos el presupuesto ni el personal para poder iniciar, ¿no? Comenzar de una vez. La situación es preocupante en el Hospital Santa Rosa de Piura. El aumento de casos de dengue provocó el colapso de este centro de salud. Más de 20 pacientes están hospitalizados, 2 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Ahorita tenemos 24 pacientes, ¿no? Que tienen dengue grave y 2 pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, de los cuales uno es un niño. La directora del hospital señaló que los pacientes están distribuidos en diferentes ambientes. Ante este panorama, se implementó una sala de vigilancia de dengue con 8 camas hospitalarias. Sin embargo, no es suficiente. La gran preocupación ahorita es, rápidamente habituar bien todo este ambiente para poder recibir a nuestros pacientes con dengue, porque están distribuidos en diferentes áreas, ¿no? Están en la emergencia, al frente, en el campo ferial, están en el área de pediatría, están en la unidad de cuidados intensivos. Definitivamente ellos se quedan ahí porque, de ese tratamiento necesitan. En lo que va del año, la región registra más de 16.000 casos de dengue y 12 personas fallecidas. Los distritos más afectados son Piura, Chulucanas, Sullana y Catacao. Ahí tenemos ambiente, o sea que los más delicados los vamos a recibir. Tampoco tenemos el presupuesto ni el personal para poder iniciar, ¿no? Comenzar de una vez. La situación es preocupante en el Hospital Santa Rosa de Piura. El aumento de casos de dengue provocó el colapso de este centro de salud. Más de 20 pacientes están hospitalizados, 2 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Ahorita tenemos 24 pacientes, ¿no? Que tienen dengue grave y 2 pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, de los cuales uno es un niño. La directora del hospital señaló que los pacientes están distribuidos en diferentes ambientes. Ante este panorama, se implementó una sala de vigilancia de dengue con 8 camas hospitalarias. Sin embargo, no es suficiente. La gran preocupación ahorita es, rápidamente habituar bien todo este ambiente para poder recibir a nuestros pacientes con dengue, porque están distribuidos en diferentes áreas, ¿no? Están en la emergencia, al frente, en el campo ferial, están en el área de pediatría, están en la unidad de cuidados intensivos. Definitivamente ellos se quedan ahí porque, de ese tratamiento necesitan. En lo que va del año, la región registra más de 16.000 casos de dengue y 12 personas fallecidas. Los distritos más afectados son Piura, Chulucanas, Sullana y Catacao. Ahí tenemos ambiente, o sea que los más delicados los vamos a recibir. Tampoco tenemos el presupuesto ni el personal para poder iniciar, ¿no? Comenzar de una vez. La situación es preocupante en el Hospital Santa Rosa de Piura. El aumento de casos de dengue provocó el colapso de este centro de salud. Más de 20 pacientes están hospitalizados, 2 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Ahorita tenemos 24 pacientes, ¿no? Que tienen dengue grave y 2 pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, de los cuales uno es un niño. Bueno, teníamos allí la información de lo que está ocurriendo actualmente en la región de Piura y desde aquí hacemos un llamado a las autoridades, por supuesto, del gobierno central para atender esta situación y también una recomendación al público porque al parecer se viene una ola fuerte de casos de dengue. Hay que tomar las precauciones. ¿Cómo evitar la propagación de este mosquito, de este insecto que precisamente causa esta enfermedad al picar a los seres humanos?
Son recomendaciones muy simples, muy básicas. Hay que tratar de no acumular agua, de que no se empose agua en nuestras viviendas o también en nuestros barrios. De qué manera evitar acumular, por ejemplo, en envases, en baldes, en bidones, ¿no? En todo caso, si se tiene algún tipo de reserva de agua, siempre mantenerlo totalmente tapado para evitar que con el calor pueda servir esto como una cuna de incubación para los mosquitos y la propagación del dengue. Además de realizar fumigaciones, que es lo que se necesita por parte de las autoridades municipales en las zonas afectadas sobre todo. Dicho esto, hacemos la invocación a la población a tener cuidado y a tomar las precauciones, porque como vemos ya al menos en la región norte se reportan los casos de dengue, así como también en la selva del Perú. Vamos ahora con este comunicado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que dice lo siguiente: ante los hechos y utilización de escolares en la región de Puno, se informa a la ciudadanía lo siguiente: reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes, buscando garantizar su desarrollo integral, formación libre de violencia en cualquiera de sus formas. Todo esto en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, la cual ha sido suscrita y aceptada por el Estado peruano. Estamos coordinando con las instancias competentes, como el Ministerio Público y el Ministerio de Educación, para que se lleven a cabo todas las investigaciones necesarias para determinar la responsabilidad de los involucrados en estas acciones que constituyen actos de vulneración de sus derechos, como violencia psicológica e intentos de adoctrinamiento de nuestras niñas, niños y adolescentes. Todos los esfuerzos del sector están orientados a que las niñas, niños y adolescentes del país crezcan en espacios seguros en donde se garantice su desarrollo integral, esfuerzos a los que involucramos a todos los sectores e instituciones del Estado, sociedad civil, organismos internacionales y la ciudadanía. Asimismo, informamos que estamos haciendo el seguimiento a las investigaciones iniciadas en diferentes regiones por el Ministerio Público en relación a los hechos que podrían vulnerar el derecho a la identidad, desarrollo de la personalidad e integridad física, emocional de niñas y niños y adolescentes que fueron expuestos en redes sociales en el marco del conflicto político que atravesó el país. Nos quedamos con la primera parte del comunicado para hacer esta mención, precisamente porque, como vemos, el Ministerio de la Mujer ya da cuenta sobre las investigaciones que se inicia precisamente en Puno, luego de esta denuncia de una presunta utilización de menores para una protesta contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Vamos con esta información, y es que el grupo de ultraderecha, La Resistencia, irrumpió en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Allí, con arengas y pancartas, alzó su voz de protesta de una manera bastante radical. Y sobre todo apoyó por ese grupo de escuela, el pueblo de Sao Paulo, que lo único que quiere que a nuestra patria sea el socialismo del siglo XXI. El comunismo, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que nuestra patria sea una potencia, que nuestra patria tenga reactivación económica, que nuestro futuro, que son nuestros niños, vivan de un país con libertad, con democracia. Eso es lo que queremos, y acá se va a respetar el Estado constitucional de derecho. Por eso estamos acá, a soltar así, hemos venido eso es. Y sobre todo apoyó por ese grupo de escuela, el pueblo de Sao Paulo, que lo único que quiere que a nuestra patria sea el socialismo del siglo XXI. El comunismo, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que nuestra patria sea una potencia, que nuestra patria tenga reactivación económica, que nuestro futuro, que son nuestros niños, vivan de un país con libertad, con democracia. Eso es lo que queremos, y acá se va a respetar el Estado constitucional de derecho. Por eso estamos acá, a soltar así, hemos venido eso es. Y sobre todo apoyó por ese grupo de escuela, el pueblo de Sao Paulo, que lo único que quiere que a nuestra patria sea el socialismo del siglo XXI.
el comunismo, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que nuestra patria sea una potencia, que nuestra patria tenga reactivación económica, que nuestro futuro, que son nuestros niños, vivan de un país con libertad, con democracia. Eso es lo que queremos, y acá se va a respetar el Estado constitucional de derecho. Por eso estamos acá, a soltar así, a hemos venido eso es, y sobre todo apoyado por ese grupo de Puebla, el pueblo de Sao Paulo, que lo único que quiere que a nuestra patria sea el socialismo del siglo XXI. El comunismo, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que nuestra patria sea una potencia, que nuestra patria tenga reactivación económica, que nuestro futuro, que son nuestros niños, vivan de un país con libertad, con democracia. Eso es lo que queremos, y acá se va a respetar el Estado constitucional de derecho. Por eso estamos acá, a soltar así, a hemos venido eso es, y sobre todo apoyado por ese grupo de Puebla, el pueblo de Sao Paulo, que lo único que quiere que a nuestra patria sea el socialismo del siglo XXI. El comunismo, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que nuestra patria sea una potencia, que nuestra patria tenga reactivación económica, que nuestro futuro, que son nuestros niños, vivan de un país con libertad, con democracia. Eso es lo que queremos, y acá se va a respetar el Estado constitucional. Bueno, teníamos allí precisamente parte de lo que fue esta protesta por parte del grupo de extrema derecha, la resistencia en los exteriores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Para acosarlos. Bueno, seguimos rápidamente con la información, siendo las 8:32 de la mañana. A esta hora tenemos que enlazarnos rápidamente con el congresista de Acción Popular, Ilich López. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Buenos días, es un gusto poder saludarlos y gracias por la oportunidad. Un saludo a su audiencia. Correcto, congresista, muy buenos días, bienvenido. En primer lugar, cuéntenos acerca de la opinión que tiene usted sobre el ministro de Justicia, el señor Maurtua, para quien al parecer ya serían sus últimos días en la gestión. Bueno, primero que todas las personas que estamos dentro del Estado, de los estamentos de gobierno, lo primero que debemos hacer es transparentar siempre cualquier tipo de situación que pueda generar cualquier duda en el tema de nuestra gestión o las acciones que nosotros vayamos a hacer. La relación que tiene o que ha tenido con estos señores de los cuellos blancos de alguna manera genera alguna duda. Lo responderá en las interpelaciones que están buscándose para que vaya al Congreso, pero en líneas generales considero que esa transparencia ha debido de darse desde el primer momento. Correcto. Sobre todo porque han habido estas revelaciones de que había tenido precisamente comunicaciones con magistrados que actualmente están siendo investigados por el caso Cuellos Blancos. Pero en general, ¿considera usted que ya es tiempo de un cambio general en el gabinete de Alberto Otárola, empezando directamente por él como presidente del Consejo de Ministros? Mire, desde hace mucho tiempo en el Perú, desde el siglo XVIII inclusive, los ministros son quienes son los fusibles de un gobierno. Entonces, el presidente de la República, en este caso la presidenta de la República,
independientemente de que sea la señora Boluarte, antes hayan sido otros y después vayan a ser otros, la presidencia de la República es una institución en el país y esa institución, considero, debe de ser resguardada, cuidada. Y justamente para que sea resguardada y cuidada, los ministros ejercen una función política respecto al tema de la presidencia. Entonces, considero desde ese análisis que es importante siempre los cambios, pero los cambios referentes a que continúen, porque también si es que en el país se dan muchos cambios muy rápidamente, se generan inestabilidades respecto a las gestiones que puedan darse, ¿no? Entonces, hay que ver siempre qué tipos de cambios se van a hacer y cuáles son las motivaciones. Correcto. Tengo entendido que usted incluso había opinado que considera que el Perú debe salir o abandonar la Convención Americana de Derechos Humanos para poder aplicar la pena de muerte. Ahora, al respecto, ¿qué opina usted de este último reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre que hubo una violación de los derechos durante las protestas contra el gobierno? También forma parte de algunos congresistas que simplemente desconocen este reporte y que tachan como sesgado. No, mire, a ver, primero por el tema del proyecto de ley que yo he presentado. El proyecto de ley que he presentado dice expresamente lo siguiente: prohibir al Estado peruano que mantenga a los violadores, a los asesinos, a los feminicidas y a los corruptos a través del retiro del sistema de derechos humanos a nivel mundial. ¿Por qué sentido? Porque este sistema, desde el punto de vista de mi despacho, es el que limita, por ejemplo, a que a estos violadores o a estos asesinos que han perpetrado crímenes contra otras personas no puedan trabajar por lo menos para subsistir. O sea, si yo quiero hacer que un asesino, que un violador trabaje para que por lo menos coma y no sea una carga más, además del daño que ha hecho para el Estado, este sistema de derechos humanos no me lo permite, por distintos temas. Entonces, definitivamente el tema de la pena de muerte se ha superado a través de la historia, pero creo que necesitamos, y que es lo que yo no planteo, por cierto, pero creo que necesitamos en el país algo diferente como para poder solucionar estos graves problemas que tenemos de la delincuencia, del sicariato, de la trata de personas, de la corrupción. Entonces, considero que es por lo menos un tema que se debe de poner en el debate. Correcto. Y respecto a este reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas en el Perú. Mire, este reporte de la comisión, mientras nosotros seamos miembros de esta comisión, no podemos desechar ni menospreciar ningún... Así no nos guste, tenemos que revisarlo. Ahora, de la revisión que yo particularmente he hecho, la comisión no determina nada, todo lo pone en condicional. Habría habido excesos, habría habido determinados temas, y justamente porque habría habido excesos, habría habido uso indebido de la fuerza, es que está en investigación. En un Estado constitucional de derecho como el que vivimos en el Perú, debe de procederse con la investigación para sancionar a los responsables, a los que resulten responsables individuales, políticos, de todo lo que se necesite sobre los casos lamentables que han sucedido con las muertes de nuestros paisanos peruanos, ¿no? Correcto. Justo al respecto, ¿qué opina usted de las últimas declaraciones que brindó la presidenta Dina Boluarte ante esta entrevista con el diario El Comercio, donde indicó que ella no tiene precisamente el comando expreso de las Fuerzas Armadas porque son estas que manejan sus propios protocolos, de alguna manera deslindando cualquier tipo de responsabilidad por parte de ella y de sus ministros? Me parece un error, porque cuando uno asume un cargo, definitivamente tiene responsabilidades.
tiene que asumir activos y pasivos de un cargo como la presidencia de la República. Y considero además que tenemos que ser lo suficientemente capaces de resolver cualquiera de estos cuestionamientos. Ahora, ¿que ha habido responsabilidad política? Yo considero que sí. Es por eso que hemos, de nuestra parte, hemos interpelado, censurado, bueno, no se llegó a la censura porque hubo un cambio del ministro anterior y debiera de haber la responsabilidad política pertinente respecto a los demás actores. Justamente, y vuelvo al ejemplo que le ponía, los ministros tienen que asumir las responsabilidades políticas para cuidar la institución de la presidencia de la República. Entonces, cuando no se hace nada, vienen los cuestionamientos y pueden ser materia durante bastante tiempo de que se sigan estos cuestionamientos y deteriorar pues la imagen de la presidencia de la República y lógicamente de la política a nivel nacional. Correcto, y más que deteriorar la imagen también, congresista, generar malestar en la población y un mensaje de indolencia para todas las personas y los deudos sobre todo que han perdido a sus familiares a lo largo de estas protestas. Incluso han habido también menores de edad heridos durante las manifestaciones que, hay que decirlo, no han sido pacíficas. Han habido manifestaciones violentas, un poco radicales también en algunos casos, pero no se justifica para nada el uso extremo de la fuerza, y en este caso fue la presidenta Dina Boluarte la que ordenó que las Fuerzas Armadas salgan a las calles en un contexto tan particular como este. Definitivamente, quien ha ordenado, ahí hay un comando, hay una decisión política de que salgan a las calles, lo cual no está mal. O sea, tienen que salir las fuerzas del orden en un Estado de Derecho a salvaguardar el orden, así como los ciudadanos también tienen derecho a protestar de una manera pacífica y respetando a los que no desean protestar. Entonces, acá hay un problema social que se está dando desde hace mucho tiempo, que se debe de internalizar para tomar decisiones que ayuden a solucionar estos problemas. O sea, tampoco podemos nosotros condenar porque no somos jueces. Lo que debemos hacer es pedir que las investigaciones se aceleren y que esas investigaciones tengan que dar los resultados para que puedan sancionarse a los responsables, si es que hubieran responsables, y a las personas en líneas generales de lo que ha sucedido en nuestro país, que ha sido muy, muy, muy lamentable. Correcto. Pasando a otro tema, el Congreso de la República ha tenido, sin lugar a dudas, una gran responsabilidad en medio de esta crisis política y social. Y en la actualidad se conoce incluso denuncias contra congresistas por presuntamente recortarle el sueldo a sus trabajadores. ¿Qué hacemos con sus colegas del Parlamento que cometen estos hechos, estas malas prácticas? Mire, señor, no solamente en el Parlamento, sino en todo el Estado, sino en el país. Mucho nos quejamos como ciudadanía de las cosas que suceden en el Congreso y qué sé yo, que definitivamente ese tipo de situaciones no son correctas, ¿no? De ninguna manera. Se supone que los trabajadores, cualquier trabajador, así no sea del Congreso, trabaja para subsistir, para satisfacer sus necesidades básicas de comida, de vivienda, de vestido. Entonces, imagínense que alguien pueda irse contra esa subsistencia. Entonces, es algo esencial, creo, para el ser humano que definitivamente debe de investigarse y sancionarse de el caso llegar a ser cierto. Entonces, pero también tenemos que, como estipulan las normas, seguir el debido proceso. Seguir el debido proceso y dar la oportunidad a quienes dicen que no tienen nada que ver, que pues, puedan demostrar y puedan poner con transparencia, porque son representantes del Estado, todo para que esto se esclarezca. Y por otro lado, hacer una pequeña reflexión
los temas de corrupción se ven en el país en muchos temas. Necesitamos cambiar como sociedad, necesitamos conversar con nuestros hijos, en la sociedad, en la familia, porque esto se da cuando algún mal conductor se pasa la luz roja y por no recibir una papeleta coimea al policía, y el policía que recibe esa coima, o cuando el casero del mercado, por engañar a su cliente, le da un menor peso en los pesajes, o cuando alguien trata de estamparse en la cola, cuando tiene que ir al banco a hacer algo. Entonces, no solamente se trata, ¿no?, de generar, sino se trata de hacer un llamado a la conciencia ciudadana para que pues los valores, forjarlos desde nuestras familias y poder avanzar como país a poder eliminar estos niveles de corrupción que hacen mucho daño a nuestra familia. Correcto. Para finalizar, congresista, preguntarle su opinión acerca de esta ley impulsada por la bancada de Perú Libre, esta denominada ley Mordaza, que podría afectar también el ejercicio del periodismo en nuestro país. ¿Cuál ley Mordaza? La ley que está impulsando en estos momentos la bancada de Perú Libre para aumentar las penas en casos de difamación, sobre todo tras conocerse esta serie de denuncias contra varios congresistas de la República. Yo creo que ha habido un mal entendimiento del dictamen, ¿no? No creo que nadie en su sano juicio pueda lamentar que a los difamadores, a los que cometen un delito en contra del honor de otra persona, pueda sancionarse. Correcto. Considero yo que más bien esta norma lo que hace es fortalecer la dignidad humana. Porque no olvidemos que en el artículo 2 de la Constitución, en el numeral 7, que es un capítulo fundamental en nuestra Constitución que se refiere a los derechos fundamentales, está el derecho a la buena reputación y a la imagen que deben de tener todas las personas. Y si algún delincuente se atreve a dañar la imagen falsamente, de una manera inadecuada, sin ningún tipo de pruebas, definitivamente debe de ser castigado. Correcto. Con y en la actualidad de la ley. Ahora, yo dudo mucho, solo para terminar, discúlpeme, yo dudo mucho que la prensa peruana se pueda sentir aludida, porque considero yo que la prensa peruana es una prensa respetuosa. Creo que es la mejor prensa de Latinoamérica y una de las mejores prensas del mundo. Entonces, no veo por qué yo creo que se ha entendido mal, en tal caso, el fondo del proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que más bien esto fortalece lo que dice la Constitución, los derechos fundamentales de la persona. Correcto. Justamente ayer escuchábamos también al congresista Américo Gonza decir de que lo que buscan con esto es garantizar el buen nombre, la honra de las personas, pero esto ya está garantizado por la ley. Hay actualmente penas y también sanciones para aquellas personas en general, también periodistas que de alguna manera cometan el delito de difamación. Pero lo que podría buscar también, o lo que podría tener de trasfondo una ley como esta, es vulnerar el correcto ejercicio del periodismo, porque vemos sobre todo que se impulsa después de las graves denuncias que hay en la actualidad contra congresistas, no solamente por agresión sexual contra mujeres, violencia familiar, sino también lo último que se ha conocido, los congresistas acusados de recortarle el sueldo a los trabajadores. Solamente para finalizar, congresista, usted, en caso de que esto se someta a votación, o en una segunda votación, mejor dicho, ¿va a votar a favor o en contra, o se va a abstener? Yo he planteado mi posición en la primera votación a favor. Voy a mantener mi posición porque creo que se ha malentendido el espíritu de la aprobación de este proyecto. Al contrario, yo creo que la prensa, todos los ciudadanos de bien deben de aprobar este proyecto porque, como le digo, fortalece un derecho fundamental que consagrado en el artículo 2 de la Constitución, en el numeral 7, que es el derecho a la buena reputación, a la imagen de las personas, que
fortalece a su vez también la dignidad de las personas. En ese sentido, más bien yo hago un llamado a que pueda tomarse desde el punto de vista como es este proyecto de ley, y yo y la bancada de Acción Popular vamos a ratificar nuestro voto a favor de esta norma. Correcto. Bueno, agradecerle entonces al congresista de Acción Popular, Ilich López, por estar con nosotros en el programa analizando todos estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengan buenos días. Correcto, bueno, conversábamos con el congresista y a continuación vamos a venir también con todo el análisis de esta denominada ley Mordaza impulsada por la bancada de Perú Libre, que busca además aumentar las penas en los casos de difamación. Con todos los detalles regresamos tras la pausa. En Anticresis Perú, brindamos asesoría y servicio financiero e inmobiliario especializado, como son préstamos para capital de trabajo con garantía hipotecaria, cancelación de deudas, embargos, hipotecas, remates judiciales, compra de deudas, compra de aires, alquiler, compra y venta de todo tipo de propiedades, Anticresis, saneamiento físico-legal, desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y servicios de representación y agencia inmobiliaria, solo para las ciudades de Lima y Callao. Escríbenos o llámanos al 981-239-600. ¿Qué esperas para solucionar tu problema? Con la música tenemos muchos sentimientos encontrados. La música nos une. Nos hace reír, bailar, gozar y divertirnos. Por eso te presentamos Contigo Perú. Lo mejor de la música nacional e internacional y entrevistas con tus artistas favoritos. Soy Xiaomi Kanashiro y sintonízanos por Contigo TV los lunes, miércoles y viernes. No te lo pierdas. Tenemos lo último en política, deportes y espectáculos. También formarás parte de nuestras entrevistas y debates con expertos sobre temas de coyuntura nacional. Soy Yuriko Novoa y los espero en la edición central de Contigo TV. Despierta con toda la información necesaria para iniciar el día. Toda la actualidad te la presentamos con diversos puntos de vista. Soy Oliver Rodríguez y los acompañaré en la edición matinal de Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Porque tú tienes la última palabra. Por fin, regreso a sus pantallas con mi programa En Todo. ¿No? ¿Que ya no es mi programa? ¿Otra conductora? ¿Qué? ¿Ella? ¿No había otra más conocidita? ¡Mentira! Volvemos más recargadas que nunca. Con todo el entretenimiento, Mucho chismecito y los mejores punts de la gastronomía peruana. no te pierdas En Todo, Por Contigo TV. el canal de todos los peruanos. Las noticias que marcan el día a día, desde Palacio de Gobierno o desde el Congreso de la República. Estamos contigo desde el lugar de los hechos, con el mejor análisis y las entrevistas. Soy Marlo Rojas y esto es Contigo en la Política, solo por Contigo TV. ¿Quieres coordinar una entrevista, reportaje o realizar una denuncia pública? No esperes más. Estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo. 01479-4516 o al 9800-269.
¡Está buenazo! Viene con una nueva tecnología que hace que el papel sea más gruesito, más resistente y el rollo más grande y rendidor. Bien gordito, como yo. Aproveche, aproveche que trae un montonón. Noble, te da más y no te pide más. Noble, una marca de Softies. ¿Te gustaría coordinar una entrevista, reportaje o publireportaje? ¿Promocionar de manera profesional tus productos o servicios en redes sociales? ¿Posicionar tu marca, conseguir nuevos clientes y aumentar tus ventas? Tenemos la más amplia gama de productos, servicios y estrategias publicitarias para ti. No esperes más, estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo y solicita una demostración completamente gratis. Contáctanos ahora mismo al 01479-4516 o al 980-269. La mejor radio de salsa es Radio Mar. En las encuestas, anota bien, Radio Mar. Radio Mar, salsa. Radio Mar, salsa. Radio Mar, salsa de hoy, salsa de siempre. Heredamos un país lleno de desigualdades, problemas y corrupción. Presidente sucio, asqueroso, terrorista. Y una pandemia que nos ha golpeado mucho. Pero eso no me impide trabajar por mi país. El amor por mi familia y por mi país ayudan a levantarme y a luchar día a día. Por esa razón, hoy, más que nunca, estoy contigo. Trabajaré contigo. Emprenderé contigo. Lucharé contigo. Contigo TV, Contigo Perú, El canal de todos los peruanos. En Anticresis Perú, brindamos asesoría y servicio financiero e inmobiliario especializado, como son préstamos para capital de trabajo con garantía hipotecaria, cancelación de deudas, embargos, hipotecas, remates judiciales, compra de deudas, compra de aires, alquiler, compra y venta de todo tipo de propiedades, anticresis, saneamiento físico-legal, desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y servicios de representación y agencia inmobiliaria, solo para las ciudades de Lima y Callao. Escríbenos o llámanos al 981-239-600. ¿Qué esperas para solucionar tu problema? Con la música tenemos muchos sentimientos encontrados. La música nos une. Nos hace reír, bailar, gozar y divertirnos. Por eso te presentamos Contigo Perú. Lo mejor de la música nacional e internacional y entrevistas con tus artistas favoritos. Soy Xiomi Kanashiro y sintonízanos por Contigo TV los lunes, miércoles y viernes. No te lo pierdas. Bueno, regresamos rápidamente en el programa y vamos a continuación a leer un tuit de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sobre esta protesta que realizó el grupo de extrema derecha La Resistencia. Dice lo siguiente: nuevo ataque. En estos momentos, el presidente local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el grupo violentista La Resistencia, difama la labor de los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, como de la coordinadora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la presencia impávida de la Policía Nacional de el Perú. Precisamente alertan sobre este hecho en el cual participaron los integrantes del grupo de extrema derecha La Resistencia, quienes ya nos tienen acostumbrados lamentablemente a ese tipo de actos, porque no es la primera vez que acuden, no solamente a organismos nacionales de derechos humanos, sino también incluso a casa de periodistas para acosarlos políticamente. Y eso, por supuesto, debe tener un alto, y hacemos un llamado a las autoridades. ¿Con qué vamos
Precisamente vamos a escuchar ahora las declaraciones de Francisco Calixto, quien de alguna manera criticó lo que indicó la presidenta Dina Boluarte al deslindar cualquier tipo de responsabilidad por parte de ella y de sus ministros, siendo ella quien precisamente dio la orden para que las Fuerzas Armadas salgan a apoyar y a controlar la situación de las protestas en nuestro país. Malos días, Perú. Soy el vicealmirante en retiro, Calixto Gianpietri. El día de hoy, la presidenta Boluarte ha manifestado que ella puede ser la jefa suprema de la Fuerza Armada, pero no tiene comando sobre ellas. Señora Boluarte, las Fuerzas Armadas son utilizadas en este país porque el presidente de la República lo dispone. Usted ordena que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. Usted ordena que las Fuerzas Armadas utilicen sus medios para disuadir o combatir en caso de guerra externa en este país. Usted no puede zafar su responsabilidad. Usted lo que está tratando de hacer es salir ilesa de ese espurio comentario que ha hecho esta Comisión de Derechos Humanos. Usted es la responsable del uso de las Fuerzas Armadas y eso no lo va a poder eximir. Si es que no es el comandante o jefe supremo de la Fuerza Armada y no tiene comando sobre esta, entonces no se pavonee más con las insignias, el bastón de mando, el pito, la flauta, la matraca, la serpentina, el pica pica, los honores, etcétera, etcétera. Esperemos no verla en ninguna otra ceremonia de las Fuerzas Armadas, porque usted no las comanda, usted simplemente es un títere. Qué vergüenza y qué pena, cómo me duele el Perú. Despierta, Perú, despierta. Y el gerente municipal Abdul Miranda brindó declaraciones después de que el Ejecutivo observara la ley precisamente para otorgar armas no letales a los miembros del Serenazgo. Escuchemos. El tema de las armas no letales que ha sido observado. El chaleco antibalas no es un arma no letal, es un elemento de protección del sereno. Un spray de irritante con gas irritante, yo no me imagino a un policía enfrentarse a un delincuente con un spray con un irritante, porque lo van a matar al policía. De igual manera al sereno, no estoy de acuerdo que el sereno utilice como arma no letal un gas irritante. ¿En dónde estamos? O sea, ahora la mayoría de delincuentes actúan lamentablemente con armas de fuego. ¿Y ustedes creen que vamos a exponer a un sereno con un spray de un gas irritante? Hombre armado, definitivamente no. Lo van a matar al sereno. Respecto a ¿de dónde saldrían los fondos para poder dar? Lo que se ha visto en la municipalidad y que se ha aprobado, los fondos van a salir de la misma municipalidad de Lima, van a ser transferidos a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y definitivamente esto es un trabajo que vamos a realizarlo con la Policía Nacional. Nosotros, como municipalidad, no podemos arrestar, no podemos recibir la información del vecino e ir a capturar al delincuente. Eso se va a hacer con la Policía Nacional. Eso va a estar en el reglamento. Eso va a estar en el reglamento. ¿De qué manera esto no colisiona con el trabajo del MINICTER, que también tiene un sistema de recompensas? Por eso he dicho hace un momento, mientras más medidas adoptemos las autoridades para minimizar o disminuir los hechos delictivos, menos van a ser los delincuentes que están en la calle, porque los vecinos van a tener la facultad o la facilidad de llamar a un teléfono que se va a dar en su momento para denunciar a un delincuente o a varios delincuentes. O sea, no va a colisionar para nada. ¿Habrían dos líneas para poder denunciar? Por supuesto, o sea, la municipalidad va a generar un número donde van a poder el vecino que denuncia, tiene conocimiento de un hecho delictivo, que pueda llamar y como repito, la policía es la que va a intervenir, no van a intervenir los serenos. Yo creo que todas estas medidas que vayan innovando, que vayan mejorando el sistema de seguridad ciudadana, va a ser mejor para que los ciudadanos se sientan más tranquilos y puedan realizar sus actividades normalmente. Ustedes saben, el 92% de ciudadanos en Lima Metropolitana se sienten inseguros, se sienten con miedo de salir a las calles y esto tiene que cambiar de alguna manera. Es algo importante en Lima Norte, que Lima
Lima Norte es el escenario de muchos actos delictivos de lo que son delincuentes extranjeros indocumentados. Muchos de ellos han ingresado al país de forma ilegal. ¿Cómo combatirlo? Bueno, ya la Policía Nacional, el gobierno central ha dado algunas disposiciones al respecto de las personas indocumentadas, se van a tomar acciones. Yo no quiero ahondar en ese tema, que es un tema más del gobierno central, y el tema de inmigrantes, que lo está viendo y ya ha tomado acción el gobierno. Definitivamente, personas que están indocumentadas, que han ingresado ilegalmente, como en cualquier otro país del mundo, de inmediato va a intervenir migraciones, extranjería, la policía de ese país. Lo mismo se está haciendo acá y yo creo que va a ser para un mejor ordenamiento y saber con qué ciudadanos extranjeros estamos en nuestro país. ¿Para cuándo va a ser el reglamento? ¿El reglamento de recompensa? Mira, el reglamento... Y la ministra de Educación, Magnet Márquez, precisamente visitó las escuelas que van a ser demolidas para dar paso a los nuevos colegios bicentenarios. Tenemos las imágenes y las declaraciones a continuación. Lo que hemos venido a hacer es a supervisar el inicio de las obras realmente físicas del proyecto de escuelas bicentenario. Hoy día ya estamos empezando con la demolición en 4 colegios para empezar realmente ya las obras físicas. Esta demolición debe durar más o menos 1 mes y medio entre demolición y limpieza y luego de eso ya empezamos el proceso constructivo propiamente. Está previsto entregarse en el segundo semestre del año 2024. De todo el proyecto estamos hablando de alrededor de 5.900 millones más o menos, que son 75 escuelas del proyecto de Escuelas de Bicentenario. Nosotros tenemos como premisa y objetivo principal el cuidado de los niños y la educación de los niños. No podemos permitir que los niños sean manipulados. Sobre eso ya hemos tomado acciones, hemos pedido a la Procuraduría que presente las denuncias correspondientes contra los que resulten responsables y también estamos pidiendo la intervención de la Defensoría del Pueblo. Tenemos que velar por la integridad de los alumnos, no solo física, sino sobre todo emocional. Y no se puede permitir la utilización de niños en marchas que son absolutamente ajenas al quehacer escolar. Lo que hemos venido a hacer es a supervisar el inicio de las obras realmente físicas del proyecto de escuelas bicentenario. Hoy día ya estamos empezando con la demolición en 4 colegios para empezar realmente ya las obras físicas. Esta demolición debe durar más o menos 1 mes y medio entre demolición y limpieza y luego de eso ya empezamos el proceso constructivo propiamente. Está previsto entregarse en el segundo semestre del año 2024. De todo el proyecto estamos hablando de alrededor de 5.900 millones más o menos, que son 75 escuelas del proyecto de Escuelas de Bicentenario. Nosotros tenemos como premisa y objetivo principal el cuidado de los niños y la educación de los niños. No podemos permitir que los niños sean manipulados. Sobre eso ya hemos tomado acciones, hemos pedido a la Procuraduría que presente las denuncias correspondientes contra los que resulten responsables y también estamos pidiendo la intervención de la Defensoría del Pueblo. Tenemos que velar por la integridad de los alumnos, no solo física, sino sobre todo emocional. Y no se puede permitir la utilización de niños en marchas que son absolutamente ajenas al quehacer escolar.
Bueno, veíamos allí parte de lo que ha sido y ha significado el inicio de la demolición de antiguos colegios para dar paso a las denominadas escuelas bicentenario, un proyecto que busca precisamente acortar las brechas en la infraestructura y en la educación en nuestro país. Tiempo de irnos con información en vivo desde el Congreso de la República con nuestro compañero Cristian Chistama. Contigo, Cristian. Marlo, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, ya desde las 8 de la mañana se está llevando la sesión de la Comisión de Descentralización, donde se tiene como invitado al Controlador General de la República, el señor Néstor Yalta, para abordar el tema sobre su opinión al respecto del proyecto de ley 4642 propuesto por el Poder Ejecutivo, que propone la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Ya se está llevando a cabo, está en el hemiciclo, y posteriormente pues vamos al término a saber qué es lo que se ha acontecido en esta sesión. Adicionalmente, comentarte que hoy miércoles inicia la sesión del Pleno a las 3 de la tarde, donde uno de los puntos se tiene previsto evaluar la admisión de interpelación contra el ministro de Justicia, Daniel Maurate, por presuntos vínculos con César Inostroza y otros implicados en el caso de los cuellos blancos del puerto. Asimismo, comentarte que ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia contra 4 congresistas conocidas como mochasueldos. Entre ellas está Rocío Torres, Magali Ruiz y María Acuña, que pertenecen al partido Alianza para el Progreso, y la congresista Katy Huarte, que en estos momentos no está agrupada, por el presunto delito de concusión, ¿no? Donde salieron las denuncias a través de medios de comunicación, donde reportaban el sueldo a sus trabajadores. Comentarte que esto se debe elevar a la comisión permanente y se va a otorgar un plazo de 15 días, ¿no?, para que un miembro del grupo de la presidenta Lady Camones pueda exponerlo. Además, comentarte que las involucradas tendrán que acudir a las audiencias para que se pueda realizar un informe en el cual se va a votar. Y si ese informe resulta a favor de que la congresista sea denunciada, pues pasa a la comisión permanente y finalmente pasa a una votación del Pleno, ¿no? Otra noticia que está causando pues aquí dentro de la coyuntura del Congreso es la expulsión de la congresista María Cordero. Se dio a conocer a través de la bancada de Fuerza Popular que ya no va más dentro de la bancada, ¿no?, por recortar también el sueldo a sus trabajadores. Adicionalmente, con 18 votos a favor y 1 en contra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación que declara procedente la denuncia de la Fiscalía de la Nación contra la ex ministra Betsy Chávez, ¿no?, por los delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias, por presuntamente favorecer a sus familiares de su pareja Abel Sotelo. Adicionalmente, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra la congresista María Acuña Peralta, también por estar implicada en el recorte de sueldo a sus trabajadores. Es algo ya que aquí en el Congreso se ha hecho válido recortar el sueldo a los trabajadores, Marlo, porque son casi nuevos casos que se ven en las denuncias, no solamente son ellos, y también otros denuncias que salieron el pasado fin de semana, ¿no? También comentarte que ayer la Comisión de Constitución aprobó citar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arias, para que pueda informar sobre el procedimiento administrativo de inscripción de partido político liderado por el expresidente Martín Vizcarra. Se tiene previsto que este viernes 12 pueda acudir. ¿Por qué? Porque sabemos que el expresidente pues no puede postular a cargos políticos porque está inhabilitado, ¿no?, debido al caso del personal. Entre otras notas, los dirigentes de la región 1 han anunciado un nuevo paro para el día 30 de mayo, ¿no? Así lo informó el ex candidato al gobierno regional, Fernando Salas, quien lidera esta mesa, y también comenta que tienen previsto el día 19 de julio llegar a la capital para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y también la reelección de la mesa directiva del Congreso para convocar a nuevas elecciones. Esa es la información que se tiene hasta el momento, Marlo, aquí desde el Parlamento. Correcto, muchas gracias, Cristian. Entonces tenemos que hay sesión del Pleno a las 3 de la tarde, donde se va a ver la situación del ministro de Justicia, Daniel Maurate, pero además esta información que se ha conocido hace tan solo una hora en Twitter,
y es que el gobierno de Dina Boluarte acaba de reasignar en diferentes cargos a todos los generales de la Policía Nacional del Perú y que los cambios se dan a pocos días de conocer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la respuesta del Ejecutivo sobre el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía durante las protestas. Un tema que vamos a estar también muy pendientes desde el Congreso de la República con nuestro compañero Cristian Chistama. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti, Marlo, y vamos a continuar con más información a través de las plataformas de Contigo TV. Correcto, a esta hora de la mañana toca momento de una pausa, pero al regresar venimos con el análisis. Precisamente vamos a conversar con un periodista sobre esta denominada ley Mordaza impulsada por la bancada de Perú Libre, que busca aumentar las penas en los casos de difamación. ¿De qué trata y cómo podría contravenir el ejercicio periodístico? Con todos los detalles regresamos tras la pausa. En Anticresis Perú, brindamos asesoría y servicio financiero e inmobiliario especializado, como son préstamos para capital de trabajo con garantía hipotecaria, cancelación de deudas, embargos, hipotecas, remates judiciales, compra de deudas, compra de aires, alquiler, compra y venta de todo tipo de propiedades, anticresis, saneamiento físico-legal, desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y servicios de representación y agencia inmobiliaria, solo para las ciudades de Lima y Callao. Escríbenos o llámanos al 981-239-600. ¿Qué esperas para solucionar tu problema? Con la música tenemos muchos sentimientos encontrados. La música nos une. Nos hace reír, bailar, gozar y divertirnos. Por eso te presentamos Contigo Perú. Lo mejor de la música nacional e internacional y entrevistas con tus artistas favoritos. Soy Xiomi Kanashiro y sintonízanos por Contigo TV los lunes, miércoles y viernes. No te lo pierdas. Tenemos lo último en política, deportes y espectáculos. También formarás parte de nuestras entrevistas y debates con expertos sobre temas de coyuntura nacional. Soy Yuriko Novoa y los espero en la edición central de Contigo TV. Despierta con toda la información necesaria para iniciar el día. Toda la actualidad te la presentamos con diversos puntos de vista. Soy Oliver Rodríguez y los acompañaré en la edición matinal de Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Porque tú tienes la última palabra. Por fin, regreso a sus pantallas con mi programa En Todo. ¿No? ¿Que ya no es mi programa? ¿Otra conductora? ¿Qué? ¿Ella? ¿No había otra más conocidita? ¡Mentira! Volvemos más recargadas que nunca. Con todo el entretenimiento, mucho chismecito y los mejores punch de la gastronomía peruana. No te pierdas En Todo por Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Las noticias que marcan el día a día, desde Palacio de Gobierno o desde el Congreso de la República. Estamos contigo desde el lugar de los hechos, con el mejor análisis y las entrevistas. Soy Marlo Rojas y esto es Contigo en la Política, solo por Contigo TV. ¿Quieres coordinar una entrevista, reportaje o realizar una denuncia pública? No esperes más. Estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo. 01479-4516 o al 9800-269.
Bueno, regresamos rápidamente en el programa y a continuación vamos a analizar de qué trata esta denominada ley Mordaza impulsada por la bancada de Perú Libre, que busca aumentar la pena en los casos de difamación y cómo esto podría afectar el correcto ejercicio del periodismo. Para eso damos pase a nuestro siguiente invitado, quien es el periodista de Latina Noticias, Juan Carlos Portilla. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Barro, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. ¿Qué tal? En primer lugar, cuéntanos un poco cómo tomas esta información, sobre todo esta ley que es impulsada desde la bancada de Perú Libre y que se da en un contexto muy particular, complejo, sobre todo después de que se conozcan varias denuncias contra congresistas que recortan el sueldo a sus trabajadores. Sí, sobre todo que llama la atención, Marlon, la rapidez con la cual se aprobó, bueno, 66 votos, si mal no recuerdo, pero casi ni se debatió ni se discutió demasiado. Yo alguna vez tuve oportunidad de conversar con Flavio Cruz, de Perú Libre, uno de los que votó a favor. Digo que básicamente el tema era, la aprobación era para disuadir a aquellos medios, según él, alternativos, no grandes cadenas, sino más bien, digamos, medios alternativos, podríamos decirle, que caen, según él, en mentiras, en algunos ataques, agravios a los políticos, en fin. Pero claro, cuando tú abres ya el abanico, podría entrar allí todo tipo de recurso. Además que esto se ha visto, Marlo, como una especie de represalia, ¿no?, por parte de los congresistas. No es ningún secreto señalar que ya desde hace varias semanas se han venido realizando una serie de informes, de denuncias sobre mal uso de los recursos de parte de parlamentarios. Entonces, esto se ha visto básicamente como eso, como una represalia por esas investigaciones. Están poniendo, sobre todo a la vista de las personas, cómo se usan los recursos. Acá no se está hablando solamente por denunciar, en fin, o por molestar o por incordiar al Parlamento, sino porque al final es que los recursos, que son recursos del peruano, de nosotros que pagamos los impuestos, que sean bien usados por parte de los representantes políticos. Correcto, y además escuchábamos también el día de ayer al congresista Américo Gonza indicar que lo que se busca con este proyecto de ley es garantizar el buen nombre, la honra de los ciudadanos. Sin embargo, eso ya está garantizado por la ley. Hay sanciones precisamente que castigan a las personas que difaman. Pero ¿cuál podría ser el trasfondo, como conversábamos contigo previamente, de una ley como esta, sobre todo que se da después de graves denuncias y que podría impedir que actualmente personas que tengan denuncias contra congresistas, ministros o personas que ocupen cargos en función, digamos, den un paso al costado o no se atrevan precisamente a dar información a los periodistas o a realizar estas denuncias, incluso off the record? Sí, bueno, recordar simplemente que las penas son bastante graves. Se habla incluso de cárcel efectiva, de hasta de 2 años. O sea, no estamos hablando aquí de cualquier cosa. El trasfondo para una ley que desde la Defensoría del Pueblo, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, el Instituto Prensa y Sociedad, en fin, incluso el Colegio de Periodistas del Perú, se ha manifestado en contra, ¿no? Porque es como una forma de coacción, ¿no?, de coerción, ¿no? Si hay algo que de repente no nos gusta o que hay algo que nos está molestando, bueno, te podemos hacer una denuncia, siempre con la posibilidad de que el periodista o la persona encargada de hacer estas acciones pueda purgar pena de cárcel, incluso reparaciones que en algunos casos son hasta millonarias. Recordemos el caso de señor César Acuña, que enjuició a nuestro compañero Christopher Acosta, periodista, por una cantidad enorme de dinero, millonaria. Entonces, no es la primera vez que se intenta avanzar de esta forma. Yo, claro, reclamo también el hecho de que haya muchos periodistas o personas que publiquen cosas sin ningún tipo de sentido, con difamación, en fin. Pero no hay que irse al extremo, por lo que parece básicamente una amenaza. Claro, una amenaza al correcto ejercicio del periodismo y sobre todo esto lo que puede finalmente realizar o crear es un panorama donde ya las personas no quieran realizar sus denuncias y para eso
nos gustaría preguntarte también, porque tú como periodista de Latina Noticias, ¿cómo es el proceso precisamente para recabar una información y para que una persona pueda acudir a un medio de comunicación o un periodista para hacer una denuncia, por ejemplo, contra un periodista? Sí, los filtros que tenemos en Latina son bastante rigurosos, porque no basta que nos llegue una información para poderla ir cruzando. Tú sabes que es básico en el periodismo cruzar información, no solamente de la fuente que te da un tipo de noticia o de dato, sino que esa información no es que la coges cruda y la publicas tal cual, sino que vas buscando filtrar esa información, buscando otra data, si es que es correcta o no, cuál es la intención de esa persona que te da esa información. Y no solamente tú como periodista la cribas, la filtras, la pasas por una serie de pruebas, digamos, sino que también tienes tu editor, tienes a tu productor, que también, como es responsable de lo que va a salir, hace 20.000 preguntas: ¿de dónde ha salido el material? ¿Estás seguro de esto? ¿Has cruzado información? Tu gerente de noticias también tiene posibilidad de conocer o de preguntarte de dónde has sacado la información, cuáles son tus fuentes, y hasta que sale al aire pasa por los editores. Ya no es que, por lo menos en el medio en el que trabajo, hay una serie de filtros y de pasos intermedios y de personas que verifican, que preguntan, que se cercioran de que lo que uno va a publicar o lo que uno va a difundir se acerca a la verdad, se acerca a la realidad, no es una mentira, no es un agravio, no es una difamación, y por eso tenemos controles que te estoy mencionando. Correcto. Conversábamos previamente con el congresista de Acción Popular, Illich López, quien mencionaba que su bancada al menos va a ratificar esta aprobación de esta ley en una segunda votación. Juan Carlos, tú como periodista exactamente encargado también del área de política en Latina Noticias, cuéntanos un poco cómo ves el panorama. ¿Consideras que esto vaya a llegar a buen puerto en esta segunda votación? Es posible que se vote en la segunda votación, que se apruebe. Los votos no son muchos, hay varias bancadas que al parecer también están retrocediendo en la intención. Pudiera ser que se apruebe, que se ratifique en esa segunda votación, pero podría ser observada por el Ejecutivo. Ahí todavía tenemos una posibilidad de que se cierre esta, digamos, criminalización, ¿no? Sobrecriminalización de las expresiones o de lo que se pueda difundir a través de un medio de comunicación, y todavía nos queda el Tribunal Constitucional, ¿no, Marlo? Es decir, las personas afectadas, los periodistas o medios de comunicación o la Sociedad Nacional de Radio y Televisión podría presentar un recurso al Tribunal Constitucional para que declare la inconstitucionalidad de la norma por afectar la libertad de expresión. Esto ya se ha hecho, ¿no? En alguna norma, por ejemplo, la que prohibía la publicidad estatal, se presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional y le dio la razón a los medios y se dejó sin efecto la ley. Así que todavía tenemos algunos pasos para, de alguna forma, ponerle freno a esta intención de sobrepenar, criminalizar, de darle cárcel efectiva por expresión a periodistas o a medios. Que quede claro, Marlo, y para las personas que nos ven, es que no es que estamos nosotros queriendo carta libre para poder difamar, para poder, digamos, atacar el honor de las personas. Eso no es. Nosotros como medios responsables, los medios que somos responsables, no tenemos esa intención, y además ahí están las publicaciones para que quede claro. Así que es más bien por garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y la libre expresión en el Perú. Bueno, agradecerle al periodista de Latina Noticias, Juan Carlos Portilla, por estar con nosotros en el programa analizando precisamente de qué trata esta denominada ley Mordaza impulsada por la bancada de Perú Libre, que busca aumentar las penas en casos de difamación. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, Marlo. Correcto. Bueno, a esta hora de la mañana vamos a escuchar a continuación las declaraciones de el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, que se pronunció por la situación de la inseguridad ciudadana en su distrito. Buenas tardes, alcalde. Sobre las viviendas, ¿cuántas son afectadas? ¿Cuántas viviendas han sido afectadas? Bueno, han sido afectadas
16 viviendas familiares y otros espacios también que son considerados como parte de esta vivienda, casi unos 50 en total, ¿no? Efectivamente, personalmente yo he inspeccionado estas casas, estas viviendas, a fin de que se les pueda ayudar en ver el registro de daños y poderlos ayudar en buscar por ahí algún asesoramiento legal. Pero eso ya de manera particular, ¿no? Para que puedan ellos resarcir y hacer un juicio para resarcir esos daños, ¿no? Como municipalidad no lo puedo hacer, pero sí buscando amistades que pudieran ayudar a estos afectados. Como primer vecino de la ciudad de San Martín de Porres me corresponde hacerlo, ¿no? ¿Cuántas son inhabilitadas? ¿Cuántas casas? En realidad, gracias a Dios, han sido daños menores, pero no dejan de ser importantes, lunas, por ahí, sobre todo lunas, las lunas de este impacto, esta fuerte explosión han sido las que han colapsado de las casas, por ahí un techo también donde voló este balón de combustible del vehículo. Y bueno, eso es lo que ha sido. Yo sé, obviamente, estamos ahora tratando de intensificando los operativos con el LATU, con la Municipalidad de Lima, porque ya se sabe que la Avenida Perú no pueden transitar vehículos de carga pesada, ¿no? Así es. ¿Quién se va a hacer cargo de los gastos de todo esto? La empresa que ha incurrido en esta infracción. La empresa es la que debe resarcir los daños de estos vecinos, puesto de que ellos no han debido circular por la Avenida Perú y además también pues obviamente saltó ahí el tema de la combi que no tenía al parecer licencia y placa, perdón, y este conductor tenía múltiples multas por infracción de tránsito, ¿no? Así es, y nada, estamos siempre pendientes de lo que ocurre obviamente en el distrito y en este caso, a pesar de no tener una responsabilidad, siempre estar cerca a los vecinos, porque finalmente el circular en la Avenida Perú es una infracción que los vehículos de carga pesada y que además en otras avenidas del distrito sucede muy constantemente, a pesar de los múltiples operativos que hemos hecho aquí muy cerca en Tomás Valle, donde más o menos ya hemos venido limpiando esa vía de estos vehículos de carga pesada que además habían ocupado la vía como cochera informal. Muchas gracias. Bueno, vamos a conectarnos rápidamente con la congresista de Fuerza Popular, Nilsa Chacón. ¿Qué tal? Bienvenida al programa, congresista. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por el espacio. Congresista, sobre todo preguntarle en primer lugar por esta información. Ya finalmente la bancada de Fuerza Popular ha decidido expulsar a la congresista María Cordero Yontay por esta denuncia por presuntamente recortar el sueldo a sus trabajadores. Su opinión, por favor. Sí, bueno, ya es un acuerdo de bancada, ¿no? Según el reglamento también de bancada, es que se ha hecho ya la separación de nuestra colega, ¿no? Es lamentable porque de alguna forma ella pues es colega, pero también los actos que cometidos y bueno, que están ya también en investigación, no se podrían permitir, ¿no? Nuestra bancada es muy respetuosa de los derechos de los ciudadanos y en el cual pues se ha tomado esa decisión por unanimidad y de retirar a la colega, a la congresista Cordero. Correcto. Pasando a otro tema, hablemos un poco acerca de esta denominada ley Mordaza que ha sido impulsada por la bancada de Perú Libre y que se va a someter a una segunda votación. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Usted va a votar a favor o en contra? No, bueno, nuestra votación inicialmente ha sido en contra, igual todavía nos parece una exageración con esta ley. Entendemos que también la prensa con nosotros, pues al menos con la bancada, siempre con el partido, también el Fuerza Popular ha sido muy crítico, pero se ha demostrado, y esto viene desde nuestra presidenta, que ha sido muy respetuosa
los medios, las opiniones de prensa, ¿no? Y nuestra decisión como bancada, pues, es dejar siempre en claro y en línea, pues, que la libertad de prensa, bueno, está en todo el derecho, ¿no? Entonces, nosotros estamos en contra de esta ley y ya lo hemos demostrado con la primera votación. Correcto, porque sobre todo esto se da y llama particularmente la atención y se da en un contexto después de que se conocieran estas graves denuncias contra congresistas que presuntamente le recortan el sueldo a sus trabajadores. Entonces, podría ser tomado como una represalia o como una forma incluso de callar a los periodistas para que ya no revelen este tipo de denuncias e informaciones. La verdad, bueno, se ha visto que la prensa está haciendo varias investigaciones y que están dentro de su trabajo y sus funciones, ¿no? De hacer, ustedes hacen periodismo, hacen investigación. No podría decirles cuál habrá sido la motivación de Perú Libre en el cual ha dado esta iniciativa de esta ley, ¿no? De la ley Mordaza, de poder callar o de poder penalizar a los medios en ciertas informaciones, pues, que se dan, ¿no? Que a veces son positivas o negativas, pero nosotros, como te vuelvo a repetir, ya por bancada pues no estamos de acuerdo, ¿no? Con esta exageración de ley que se está dando en aumentar, pues, las penas. Correcto. Pasando a otro tema, vamos a hablar acerca de este último reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mencionaba que sí hubo violación de los derechos en nuestro país. ¿Cuál es su opinión al respecto, congresista? De alguna forma, esta comisión, pues, da sus opiniones que en realidad ciertos actos donde hemos visto actos vandálicos, esta comisión, pues, lo blinda, se podría decir, esos actos terroristas, lo blinda como si fueran unos actos de protestas pacíficas, y totalmente negativo a esta opinión, ¿no? Aquí, más que todo, sabemos, pues, toda la destrucción que han cometido todas estas protestas vandálicas. Sabemos de que la sociedad o los ciudadanos estamos en todo el derecho de poder hacer nuestras protestas pacíficas. Desde un inicio nosotros hemos estado totalmente en contra, y pues con este informe que ha presentado la Comisión Interamericana, nos parece que es totalmente blindaje prácticamente ante los actos negativos que han cometido ciertas personas. Ahora, de alguna u otra forma, la presidenta de la República, Dina Boluarte, se ha lavado las manos en la última entrevista que ha tenido con el diario El Comercio. Ha indicado que ella prácticamente ni sus ministros tienen responsabilidades por las muertes y que las propias Fuerzas Armadas tienen sus protocolos para actuar en estos casos. Sin embargo, es la presidenta la que da la orden para que las Fuerzas Armadas salgan a atender en este contexto de convulsión social. Creo que la señora Dina Boluarte aún no ha comprendido, pues, que ella es la presidenta de la República y ella es la jefe suprema de las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que de alguna forma un temor de tener alguna responsabilidad, porque ella es la jefa suprema, aún todavía no entiende eso. Me parece de mala forma esa opinión lo que ella ha indicado, ¿no? Que las Fuerzas Armadas son totalmente autónomas y no es así, ¿no? Tenemos un artículo en la Constitución, que es el 167, donde, pues, el jefe supremo es el presidente de la República. Creo que tendría que tener que leer la señora Boluarte para que pueda entender, pues, que es la presidenta del Perú y es jefe supremo, pues, de las Fuerzas Armadas. Creo que no tiene bien en claro. Correcto. Pasando a otro tema, Fuerza Popular está recolectando firmas para interpelar al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, para presentar esta moción de interpelación. Cuéntenos al respecto. Sí, por acuerdo de bancada se ha quedado en que se va a interpelar. Ya también la vocera va a indicar, a indicar en los medios. Ella
como el primer, como dice, redundando la palabra, como vocera, pues va a dar las explicaciones por qué esta interpelación al ministro de Energía y Minas. Correcto. Congresista, hay un tema que ha generado división de opiniones y es respecto al Jurado Nacional de Elecciones, y es que hay congresistas como la parlamentaria Adriana Tudela que se muestran a favor de ejercer un control político de los organismos electorales. Pero, ¿esto es realmente correcto? Bueno, en ciertas ocasiones creo que también no valen mucho los extremismos. Sabemos que el Jurado Nacional pues es un ente, se podría decir, autónomo, ¿no? Correcto. Y no sé por qué en esta recesión respeto siempre las opiniones o de repente las formas de incentivo de poder generar de repente algún tema de aplicación de alguna ley de algún congresista, pero más no podría opinar, ¿no?, referente a ello. Correcto. Solamente para finalizar, con esto ya terminamos la entrevista, congresista, agradecerle también por estar con nosotros en el programa. Martín Vizcarra ha anunciado la inscripción de su partido denominado El Perú Primero, ¿no? Y esto debido a que él pues está inhabilitado para ejercer cargos públicos por el plazo de 10 años. Este señor es un descarado, la verdad, que todavía viene a querer impulsar, pero lamentablemente a veces tenemos ciudadanos que aún todavía están con la venda en los ojos, ¿no? Y creen en este señor que pues hizo un gobierno totalmente desastroso y que aún todavía, gracias que en el Congreso tenemos tenemos una comisión que está en investigación y todavía hay mucho proceso que falta pues aclarar en estos temas del señor Vizcarra. Es lamentable que aún así le hayan apoyado con el tema de poder pues sacar su partido adelante, pero este señor la verdad que no debería de participar. Sabemos tiene una inhabilitación, pero él aún sigue pues haciendo lo que él quiere, ¿no? Correcto. Bueno, muchas gracias a la congresista Nilsa Chacón por estar con nosotros aquí en el programa Contigo en la Política, analizando todos estos temas complejos pero importantes de comprender. Muchas gracias, congresista. Gracias, buen día. A esta hora vamos a escuchar a continuación las declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sobre la situación en nuestra capital y sobre la seguridad ciudadana. Querido doctor Alfredo Reinaga Ramírez, alcalde de Independencia, querido doctor Felipe Castillo Oliva, alcalde de Los Olivos, querido doctor Hernán Cifuentes Barca, alcalde de San Martín de Porres, mi querido comandante Abdul Miranda Mifflin, gerente de Seguridad Ciudadana, queridos alumnos del Colegio Sol de Oro, queridos vecinos de la zona, funcionarios municipales, serenazgo, hermanos todos, porque estamos trabajando juntos. Aquí no vemos qué partido somos, aquí estamos todos trabajando de la mano, coordinando, y quiero coordinar más. Estamos realmente, cada uno ha recibido una municipalidad destrozada, eso me consta. Ha recibido una municipalidad con un montón de gente que ni ha ido a trabajar, gente vaga, ¿no? Y le han pagado sueldo pues a costa de la obra pública, ¿no? Al final que paga la factura es la gente que menos tiene, la gente más vulnerable. Yo me emociono también por esta obra de Lucho Castañeda, que se rieron de él, todos los caviares, los zánganos, los flojos, se rieron de Lucho. ¿Cómo vas a hacer esto? Esto no va a funcionar. ¿No? La típica, ¿no? Todo lo que uno hace, dime qué vas a hacer para ponerte, ¿no? Pero Lucho lo hizo y mire cómo funciona. Eso ha destrabado tremendamente la congestión de tráfico. Pero quiero decirles que estos semáforos son 20, es un plan mucho más grande, porque la Muni Lima tiene ya una línea del Banco Mundial
para semaforizar todo Lima, con semáforos inteligentes, digitales. Le comentaba a Hernán hace un ratito, o sea, la línea es de más de 120 millones de dólares para todo Lima, y la hemos conseguido en este gobierno municipal, no solamente para Lima Centro, es para todos los distritos de Lima. Tenemos que integrarnos para tener una ciudad pues moderna, no tener semáforos malogrados o semáforos analógicos, ¿no? Que no coordinan y no te dan información ni para seguridad. Gracias. Aplauden los asistentes en esta Ahora, mañana. hay Habla temas de acá de donde Lima. yo sí les pido también a los jóvenes de Los Olivos, de Independencia, ¿no? San Martín de Porres, integrarse como estamos haciendo en Lima, voluntariado, o sea, a los jóvenes, y me consta como profesor aquí nomás de la UNI, donde he venido muchos años a dar mis clases, los chicos quieren ayudar, pero la municipalidad es el articulador. Formar su voluntariado de Independencia, su voluntariado, no sé, de Los Olivos, San Martín de Porres. Hay que formar voluntariado porque los muchachos quieren que la MUNI los ayude como un canal para reforestación. Ahí tenemos un montón de muchachos y hay una sensibilidad especial con esta generación. Así como las redes sociales es una novedad para realmente cómo ha crecido, hay un tema que es sensibilidad por la ecología y por la mascota. Eso me consta por mis alumnos. Entonces, si antes yo pedía voluntariado en un salón de clases que había 40, venían hace unos 20 años, eran 4. Pero los últimos años que he sido profesor pasaba de 4 a 30, 30 de 40. O sea, hay una sensibilidad que ves en los jóvenes ahora y hay que canalizarla. Y el alcalde tiene esa misión de articulación. Yo les propongo reunirnos justamente para comenzar con el voluntariado distrital, ¿no? Porque tenemos el voluntariado metropolitano, hemos firmado convenios con diferentes universidades. Y sí funciona, las universidades ayudan y los muchachos se apuntan y están a las 7 de la mañana, todos los días los buses los pone la MUNI, pues. El alimento lo pone la MUNI, pero los muchachos quieren ayudar 8 o 10 horas diarias, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que podemos coordinar. El tema de semaforización, como digo, esta es una primera etapa de algo mucho mayor con el Banco Mundial, que tiene que hacerse en estos 4 años, justamente semaforizar todo Lima. Y en el tema de seguridad ciudadana, que es lo que más nos alarma en este momento, lo que hemos creado en Lima con Abdul, brillante comandante, que sabe muchísimo de seguridad ciudadana, es que los vecinos formen en cada cuadrante de cada distrito, formen su delegado. Entonces se juntan los comités de autodefensa vecinal. Sí funciona. ¿Por qué? Porque se le da un aparato para comunicarse con la central de seguridad del distrito. Entonces eso hay que, hagamos la experiencia de Lima, sí funciona. Los vecinos se involucran, ¿no? Hemos creado también un programa de recompensa, digamos municipal, metropolitana, para que nos den la información. O sea, ¿quién mejor que un vecino para saber que a una puerta de su casa hay un grupo criminal, pues, que después de chorear, ¿no?, los celulares o hacer extorsión, en la noche se dan la gran vida, pues. Pero el vecino escucha, el vecino sabe, oye, ¿qué pasa acá, no? Esta casa que estaba deshabitada, ahora había una banda criminal, muchas veces extranjeros, ¿no? Muchas veces. Entonces, para eso está el alcalde metropolitano, por eso está principalmente el alcalde distrital, que tiene ese contacto mucho más cercano con su distrito. A mí me toca como distrito Lima Centro, Lima Histórica, pero cada distrito tiene un potencial tremendo, ¿no? Un potencial tremendo que hay que integrar al vecino en la seguridad, integrar a los jóvenes en la ecología, ¿no? Integrar a los jóvenes también en todo lo que es cuidado de mascotas que están por todo Lima. Son millones de mascotas. Bueno, llegamos a la parte final del programa. No se olvide de seguirnos a través de todas las redes sociales y continúe conectado a la programación de Contigo TV, porque llegamos en vivo a todas las regiones del Perú a través de la señal de nuestros cable operadores. Los acompañó Marlo Rojas en Contigo en la Política. Continúe conectado a la programación de Contigo TV.